Hola amigos? ¿Cómo están? Soy la doctora Lourdes Posadas Ruiz, médico estético en la ciudad de Madrid. El día de hoy estamos nuevamente con Isamar. Vamos a comentar acerca del láser diodo comparándolo con el Dermapen, que en conjunto la verdad da excelentes resultados. Por ejemplo, hay una marca comercial de láser diodo que es Cutera, que claro, el láser diodo lo conocemos mucho como un láser para depilación, que es una buena opción en la competencia con la IPL, pero también nos puede servir para realizar tratamientos faciales de rejuvenecimiento facial, para tratar arrugas finas en pacientes jóvenes. Por ejemplo, también en pacientes que quieren cerrar los poros, quieren tener la piel más uniforme, quieren disminuir la rojez. Y como es un láser que no es tan ablativo como el láser CO2, entonces en una piel sensible quizás máximo 24 horas puede durar ese proceso de recuperación con un buen uso de un protector solar. Pero por ejemplo, como esta recuperación es tan rápida, tú te puedes reincorporar a algún evento, a alguna fiesta y nadie va a notar el cambio. Entonces sería una buena opción para ese tipo de casos. O también para los casos, como mencioné, de pieles sensibles como la rosácea para disminuir la rojez. En el caso, por ejemplo, del Dermapen, que en este caso, por ejemplo, ¿qué dudas siempre se presentan en relación al Dermapen? Es cierto, doctora, que hay muchas dudas sobre el Dermapen. ¿Qué me podría comentar sobre la profundidad? Eso es cierto. Bueno, para empezar, ¿qué es el Dermapen? Es la punción a través de microagujas. Entonces, claro, es muy importante la profundidad. Podemos utilizar 1.5 milímetros, podemos utilizar también 2 o hasta 3 milímetros incluso. En el caso del rostro, máximo hasta 2 para no dañar la piel, porque vamos a llegar hasta la dermis profunda y por ahí transcurren los vasitos sanguíneos, los nervios, entonces hay que tener mucha pericia también en esas zonas. En el caso del rostro, para tratar cicatrices, cuando hay mucha fibrosis, entonces, por ejemplo, en el caso de las secuelas del acné, estas cicatrices como cráter, entonces, claro, tenemos que utilizar una profundidad de hasta 2 incluso. Pero, por ejemplo, cuando tratamos para rejuvenecimiento facial, para cerrar los poros, minimizar las arrugas, para tener la piel más uniforme, en este caso 1.5 está muy bien. Incluso, por ejemplo, zonas que son un poco sensibles, como la frente, siempre muy recomendable 1.5 milímetros. Entonces, sí, por ejemplo, si tenemos una paciente joven que quiere cerrar los poros, que quiere que eso se mantenga con el tiempo, quiere disminuir un poco la rojez, quiere además atenuar líneas de expresión, combinar estos dos tratamientos intercalados de láser diodo con Dermapen es una excelente opción. También hay tipos de microagujas, ¿verdad? Como por También, ejemplo para el cuello, los labios. sí, bueno, en realidad el tipo de microaguja se basa clínicamente en la profundidad. Es decir, por ejemplo, para tratamientos corporales, la profundidad en cicatrices, la profundidad en cicatrices tipo pigmentaciones postinflamatorias, por ejemplo, utilizamos 3 milímetros de profundidad. Eso no se recomienda en rostro. Ah, ok. Sí, por eso ahí a veces uno puede considerar, el Dermapen no es un láser, quizás es un poco más sencillo. Claro está que el tiempo de recuperación va a ser menor que un láser, pero sí hay que tener mucho cuidado en escoger cuál es el nivel de profundidad más apropiado según el tipo de paciente, su patología, el tipo de piel. Luego tenemos buenos tratamientos como el HIFU, que es un ultrasonido focalizado, altamente focalizado, que surgió como una competencia de la radiofrecuencia, que también estimula colágeno y elastina, pero la ventaja que tiene este HIFU, como bien dice su nombre, es que va a llegar hasta el ESMAS, que es esa capa superficial que recubre el músculo. Entonces, si llega a nivel del músculo, puede generar un lifting sin cirugía en personas mayores con una flacidez moderada, incluso hasta inicios de la severa, ¿no? Porque generalmente los severos tienen que pasar ya para un lifting, es decir, para cirugía, claro está, ¿no? Por eso siempre es importante pasar primero la consulta en Claro. medicina estética.
Pero, por ejemplo, en el caso del HIFU también hay que tener mucho cuidado con el cabezal, con el transductor que vamos a utilizar. Hay de 3.5 milímetros, hay de 4. Y claro ¿En está. qué es necesario usar los diferentes? Claro, muy bien. Ahí, por ejemplo, es parecido con el Dermapen en relación a las zonas a tratar. Ah, ok. Claro, por ejemplo, si estamos a hablar, porque ¿qué podemos tratar? Tanto facial como corporal. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos tratar zonas como la frente, como la zona de ese límite que hay entre las ojeras y el área malar, esa zona también es sensible, entonces lo recomendable son 3.5 milímetros para no dañar nervios y para que también pueda ser un poco más tolerable para el paciente. 4 milímetros se puede utilizar en la zona de las mejillas, generalmente, porque es la zona que queremos la tracción, que queremos el lifting. Tener eso sí mucho cuidado con los pacientes que tienen algún dispositivo metálico en la boca. Pacientes Claro. con brackets, ¿qué puede pasar? Estoy con una ortodoncia estética, entonces quiero aprovechar también en una tracción, es decir, Claro. un lifting. He escuchado que el HIFU es muy bueno porque la verdad es que solo necesita una sola sesión y luego a los 2 o 3 meses ya vemos completamente la tracción. En pacientes jóvenes la verdad es que los resultados son muy buenos y la duración es de 1 año y si tú tienes buenos hábitos de vida saludable puede durar más tiempo incluso. Entonces, claro, en este caso, si el paciente tiene brackets, no le Algún puedes realizar implante, muy bien, no cosas de le puedes metal. realizar el procedimiento y también tener cuidado con los pacientes que tienen marcapasos. Por más que no le estás colocando el HIFU directamente a nivel del corazón, claro está, o en Claro. tórax, pero de todas maneras, siempre es importante por eso la historia clínica, saber cuáles son los antecedentes que tiene el paciente. Por eso incluso cuando se quieren tratar las arrugas perilabiales, sobre todo las que están por encima del labio superior, entre la nariz y el labio superior, a veces se recomienda colocar como una gasita en los dientes, porque el paciente puede a veces tener como un ligero disconfort, claro está, no es algo grave, como si sintiera como una presión, una pequeña vibración eléctrica, ¿no? Entonces sí, por eso es muy importante conocer la anatomía para saber en qué zonas colocar los Claro. disparos, Protección. muy bien, para evitar dañar algún nervio, sobre todo en la parte corporal. En la parte corporal, por ejemplo, también tenemos una excelente opción que en este caso es más que nada para la eliminación de la grasa localizada, que es la criolipólisis, que es la destrucción de la grasa a través del frío. Generalmente lo que se coloca es como un vacuum que succiona y que en ese momento lo que va a hacer es congelar aproximadamente de 12 a 14 grados y lo que va a hacer es la catálisis, la destrucción del adipocito. Y eso se elimina sin ningún problema con el metabolismo a través del cuerpo. Un procedimiento que casi no es doloroso, sin complicaciones, es no invasivo, una excelente opción para pacientes jóvenes que a veces tienen rollitos localizados. Ahí se ven muy buenos resultados y eso sí, tener mucho cuidado con la historia clínica del paciente. Preguntar si, por ejemplo, el paciente es posoperado del abdomen, preguntar recientemente, claro está, preguntar, por ejemplo, en el último año, los últimos 6 meses, si hubo algún tipo de complicación, o por ejemplo, si hay cuando tú haces el examen físico, como la tendencia a que está apareciendo alguna hernia umbilical. Entonces sí, o sea, Cosas importantes. claro, hay procedimientos que si tú lo sabes hacer muy bien, claro, son relativamente sencillos, pero todo depende de la parte clínica, de esa pericia Claro. que tienes al poder hacer la evaluación médica completa. Y bueno, en el momento que habíamos conversado acerca de la radiofrecuencia, tenemos la radiofrecuencia fraccionada, que eso sí tiene un tiempo de recuperación parecido al láser. Doctora, cuénteme sobre la radiofrecuencia. ¿Qué tipos hay de radiofrecuencia? Claro, por ejemplo, esa es una muy buena pregunta porque ya hablamos del HIFU. En este caso, la radiofrecuencia lo que va a hacer es estimular el colágeno y la elastina a través del calor. Aproximadamente se llega a calentar de 65 a 75 grados. Un procedimiento también relativamente sencillo. Es un buen complemento cuando nosotros queremos tratar, por ejemplo, la papada.
cuando hay grasa localizada que no amerita cirugía, claro está, porque por eso tienes que hacer la palpación, tienes que ver toda la historia clínica del paciente, entonces ves que este paciente puede ser apto para la lipólisis a través de las enzimas recombinantes. Son como micropunciones y la verdad es que los resultados son muy buenos, son casi inmediatos y obviamente que aceleras el proceso si lo combinas con la radiofrecuencia. Entonces puedes intercalar sesiones de las enzimas recombinantes con la radiofrecuencia. Eso sí, tener mucho cuidado con los hilos tensores. Ya la vez pasada hablamos de las grandes utilidades de los hilos tensores y claro, hay pacientes que ya disminuyen esa grasa localizada, pero queda un poco de flacidez. Entonces lo que se requiere es la tracción a través de estos hilos tensores espiculados, pero tener mucho cuidado de colocar los hilos tensores y después realizar una sesión con radiofrecuencia porque vas a terminar destruyendo el hilo. Entonces, sí, en ese caso no es recomendable asociarlo con los hilos tensores, sí con las enzimas recombinantes para destruir la grasa localizada. Luego, cuando ya terminas esas sesiones de radiofrecuencia, puedes evaluar qué nivel de flacidez hay para colocar los hilos tensores espiculados para ver si amerita o no. Pero sí recordar que hay algunos especialistas que sí combinan los hilos tensores con la radiofrecuencia, pero más que nada cuando, por ejemplo, tú los has colocado perfectamente, pero de repente por ahí, a veces por factores genéticos, de repente también porque el paciente no siguió bien las instrucciones. Entonces, si tú quieres alguna zona del trayecto del hilo que de repente se está notando un poquito en la piel o quieres que esa zona quede un poco más uniforme, recomiendan en esa zona que tú quieres tratar pasar la radiofrecuencia. Pero más que nada es como para tratar un hilo que de repente no se colocó muy bien o que el cuerpo del paciente no tuvo una buena recepción. Pero son casos rarísimos. O sea, lo más importante es hacerlo como en este plan A que yo te comenté. Claro, tenerlo en cuenta, sí. Sí. Y sobre la carboxiterapia, doctora, yo he escuchado que es bueno para las estrías. Sí, por supuesto, y también ¿Eliminan las estrías? sí, también como terapia capilar. La carboxiterapia va a tratar muy bien la celulitis, va a tratar muy bien las estrías, sobre todo ese tipo de estrías que no son de tanta data, que no son tan extensas, como por ejemplo para tratar con un láser CO2. En este caso, que es la punción justo con el gas CO2, lo que va a hacer es destruir la fibrosis que hay en esa estría. Entonces sí, la verdad es que cuando tú colocas la agujita exactamente en esa posición donde está la estría, ves incluso la eliminación inmediata en muchos de los casos. Eso generalmente cuando son pacientes jóvenes que de repente han estado embarazadas y post embarazo, cuando ya recuperan su peso normal, a veces esa piel se vuelve débil y se destruye. Entonces, claro, tú ves una paciente que la verdad no tiene mucha grasa abdominal porque es una paciente que se ha cuidado, pero claro está, engordó por el embarazo. Entonces retorna a su peso habitual, pero queda esa flacidez, se rompe esa... Sí, entonces ahí sí podemos ver un tratamiento muy bueno con la carboxiterapia. Eso va a permitir también la neovascularización de la zona. Genera también mayor aporte de nutrientes. Entonces se parece mucho a esta función que tiene el plasma rico en plaquetas, que también genera la regeneración tisular, genera que la reparación del tejido sea un poco más rápida, entonces por eso también es un buen tratamiento de terapia capilar. Entonces, personas con problemas de caída de cabello, buenas opciones, inyección con plasma rico de plaquetas, el Dermapen también, porque te estimula el colágeno, la elastina, cuando lo combinas también con los factores de crecimiento capilar. Entonces, sí, la verdad es que hay múltiples tratamientos en la actualidad que puedes combinar un buen champú, una buena loción, dependiendo también del tipo de cabello que tengas, ¿no? Si es un cabello débil o de repente es un problema de grasa, que es un cuero cabelludo graso. Pero la verdad es que estos tratamientos que son mínimamente invasivos demuestran unos resultados
altamente rápidos. Y también tenemos, por ejemplo, el láser Excimer. El láser Excimer es un láser que también se utiliza en oftalmología, por ejemplo, para tratar la miopía, hipermetropía, astigmatismo. En el caso de la dermatología y la medicina estética es para tratar el vitiligo. ¿Por qué? Porque va a pigmentar, va a estimular la producción de melanina a nivel de los melanocitos, un nivel de 308 nanómetros. Generalmente es lo que se utiliza en dermatología y medicina estética, y también para disminuir la inflamación en lesiones tipo psoriasis o dermatitis atópica. Entonces sí, es un láser de fototerapia, de fotoablación, es una luz ultravioleta. Es la verdad también un láser que ha ayudado bastante en esta descamación severa que muchas veces tienen los pacientes con psoriasis. Entonces sí que es un buen complemento a la terapia con cremas dermatológicas. Ok, doctora. Sí. Bueno, doctora, muchas gracias por todo este informe, es muy importante. Especialmente a mí me gusta mucho el tratamiento de Dermapen porque no es muy invasivo y es práctico. Bueno, no es tolerable al dolor, ¿no? Claro, sí, No. eso sí, prácticamente el Dermapen es, como te dije, un tratamiento que no solamente es para secuelas de acné, para cicatrices, para manchas en la piel, sino incluso hasta como terapia capilar. Y sí, eso lo estás viendo en tu práctica clínica, sí. Sí. Bueno, muchas gracias, doctor. Sí, gracias a ti.